No hay duda que el Imperio Romano ha dejado una gran huella en nuestra historia. Su cultura, arquitectura, literatura, derecho y demás aportes han sido de gran importancia, pero también era una sociedad llena de excesos, depravaciones y atrocidades. Hoy, atrocidades del Imperio Romano. A los ojos de la élite, la plebe urbana de Roma adoraba a dioses extraños y era presa de innumerables supersticiones extravagantes. En el mercado consultaban adivinos de sueños, astrólogos y entre otros. Los más degradados de todos eran los cristianos, a quienes se consideraba ateos, ya que negaban la existencia de todas las divinidades excepto su propio dios. Sus miembros se negaron a hacer ofrendas a los dioses romanos o participar en festivales religiosos romanos, que Roma consideraba una cuestión de demostrar lealtad. Se suele afirmar que hubo 10 persecuciones romanas contra el cristianismo decretadas por 10 emperadores. Son las persecuciones de Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Maximiano, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. La de Nerón probablemente causó unas decenas de muertos en Roma y no se sintió fuera de la ciudad, pero con ejecuciones públicas en el Coliseo, mientras que la de Diocleciano tuvo como finalidad exterminar el cristianismo y se empleó a fondo. Tanto fue así que Diocleciano hizo acuñar una moneda con la inscripción Diocleciano Emperador, que destruyó el nombre cristiano. La decimación fue un castigo extraño inventado por las legiones de Roma para castigar a las unidades que se amotinaban o huían de la batalla. La palabra literalmente significa eliminación de una décima parte. Sería así, el grupo ofensivo de soldados se dividiría en secciones de 10 hombres, entonces se llevaría a cabo una lotería en la cual uno de esos hombres sería elegido al azar. Los otros 9 golpearían a ese hombre hasta morir independientemente de su rango o reputación. El resto de los soldados se verían obligados a acampar lejos del ejército completo, teniendo que subsistir durante días con una dieta de cebada cruda. Debido a su efecto en la moral, este castigo rara vez se implementó, pero no era desconocido. Lo más atroz de todo fue una instancia en el siglo III durante la cual el emperador Maximiano ordenó la aniquilación de la legión tebana por negarse a renunciar a su cristianismo. Una vez realizada la aniquilación, nuevamente rechazaron sus órdenes y fueron diezmados nuevamente. Finalmente, Maximiano aniquiló a toda la legión por su disidencia. La arena es una de las facetas más emblemáticas de la vida romana y con razón fue una parte vital de la identidad cultural del imperio y una herramienta útil de los emperadores para aplacar y satisfacer a sus ciudadanos. Y no todos los eventos de la arena fueron violentos, pero muchos de ellos sí, principalmente los de gladiadores. Cualquiera podría ser un gladiador, por lo general eran esclavos o prisioneros de guerra. Sin embargo, algunos emperadores obligaron a los ciudadanos romanos de clase alta a luchar en la arena también. Los juegos en sí mismos pueden variar en escala, desde combates entre gladiadores individuales hasta recreaciones de batallas enteras tanto en tierra como en el mar, que pueden presentar miles de participantes, carros, caballos o barcos. Además de todo esto, en el Coliseo también se utilizaron animales exóticos como forma de ejecución de prisioneros y otras atrocidades similares. El emperador Calígula solía sentenciar a todos los prisioneros de Roma sin ni siquiera examinar los cargos que se les inculpaban e indicaban que todos serían devorados por las bestias. Con la interminable y creciente presión para hacerlo más grande y mejor cada vez, los bestiarios tenían que seguir innovando. Sus nuevas técnicas consistían en construir máquinas que harían creer a los prisioneros que había posibilidad de escapar, solo para que estas estructuras se derrumbaran bajo sus pies. Esto dejaría suficiente tiempo para que la multitud hiciera su apuesta sobre quién sería el primero o el último en ser devorado por la manada de animales hambrientos. El nacimiento de un romano no se limitaba a ser un hecho biológico. Los recién nacidos no eran aceptados en sociedad sino en virtud de una decisión del jefe de familia. En Roma no se decía que un ciudadano tenía un hijo, sino que lo tomaba o acogía. El padre inmediatamente después de nacido su hijo debía levantarlo del suelo donde lo había depositado la comadrona para tomarlo en brazos y manifestar así que lo reconoce como suyo y rehúsa a exponerlo. La criatura a la que su padre no levantaba se vería expuesto, sería abandonado a las afueras junto con esclavos enfermos o moribundos, personas sin hogar o en algún basurero público, y lo podía recoger quien lo deseara. El abandono de hijos legítimos se podía deber a la miseria o a la política matrimonial.
Los pobres abandonaban a los hijos que no podían criar y los de la clase media exponían a los suyos para no verlos echados a perder por una educación mediocre, es decir, preferían concentrar sus esfuerzos y sus recursos en un número reducido de descendientes. Otra razón por la cual se abandonaban a los niños en las familias adineradas era porque podían significar futuras disputas por sucesión testamentaria. Era una práctica bastante habitual y aceptada. Además, era la única forma en la que la gente podía controlar el tamaño de sus familias en una época donde el uso de anticonceptivos no era muy fiable. En Roma, esta forma lamentablemente de actuar no fue declarado punible con la pena capital hasta el año 374, y es que el abandono de niños era el principal recurso de los comerciantes de esclavos. Las guerras púnicas comenzaron por un conflicto de territorio y la expansión de Roma en Cartago. Sin embargo, después de la primera guerra púnica, el conflicto estaba más arraigado para Roma en su odio hacia el pueblo púnico. Marcus Cato, miembro del Senado romano, creía que Roma era superior a Cartago y concluía cada uno de sus discursos con 3 palabras de odio: Delenda ex Cartago, que significa Cartago debe ser destruido. Roma rápidamente se elevó sobre Cartago, desestabilizándola, apoderándose de su territorio y su gente. Sin embargo, debido a los esfuerzos de Cato y otros senadores romanos para persuadir a los romanos de que Cartago debía ser destruido, los romanos comenzaron la tercera guerra púnica. Roma exigió a los cartagineses que debían entregar sus 200.000 armas y 200 catapultas, entre otras condiciones difíciles. Cartago cumplió con todas las demandas. Aún así, Roma exigió más, y la última demanda fue la de abandonar su ciudad. Significaba la deserción de sus santuarios y cultos religiosos. Cuando Cartago se negó, Roma prendió fuego a toda Cartago, devastando la ciudad. De una población de 400.000, al menos 150.000 cartagineses perecieron. Las legiones romanas bajo Escipio Aemilianus arrasó la ciudad y condenó a la esclavitud a los sobrevivientes, incluidas 25.000 mujeres. En el año 66 después de Cristo, los judíos de Judea se rebelaron contra sus amos romanos. En respuesta, el emperador Nerón envió un ejército bajo la dirección de Vespasiano para restablecer el orden. Para el año 68, la resistencia en la parte norte de la provincia había sido erradicada y los romanos volvieron toda su atención a la subyugación de Jerusalén. Ese mismo año, el emperador Nerón murió. En el caos resultante, Vespasiano fue declarado emperador y regresó a la ciudad imperial. Le tocó a su hijo Tito dirigir el ejército restante en el asalto a Jerusalén. Las legiones romanas rodearon la ciudad y comenzaron a exprimir lentamente la vida de la fortaleza judía. Para el año 70, los atacantes habían violado los muros exteriores de Jerusalén y comenzaron un saqueo sistemático de la ciudad. El asalto culminó con la quema y destrucción del templo que sirvió como centro del judaísmo. En la victoria, los romanos ejecutaron a miles. De los que se salvaron, miles más fueron esclavizados y enviados a trabajar en las minas de Egipto. Otros fueron dispersados por todo el imperio para ser ejecutados para la diversión del público. Las reliquias sagradas del templo fueron llevadas a Roma, donde se exhibieron para celebrar la victoria. La rebelión continuó por otros 3 años y finalmente se extinguió en el año 73 después de Cristo. La esclavitud era una característica siempre presente del mundo romano. Los esclavos servían en hogares, agricultura, minas, talleres de fabricación, construcción y una amplia gama de servicios dentro de la ciudad. Hasta 1 de cada 5 en todo el imperio eran esclavos, y sobre esta base del trabajo forzado se construyó todo el edificio del Estado y la sociedad romana. Algunos esclavos fueron maltratados y tenidos en baja estima. En todo el antiguo mundo greco-romano, los esclavos tenían que atender a los caprichos de la élite, absolutamente a todos. Si se era un esclavo, no se podría decir que no. Como la gran mayoría fue capturada como resultado de las guerras romanas, donde quiera que hubiera victorias romanas, habría nuevos esclavos. Considerado como no más que una mercancía, cualquier buen trato que reciba un esclavo fue en gran parte solo para preservar su valor como trabajador y como un activo en el caso de una venta futura. Sin duda, algunos dueños de esclavos eran más generosos que otros y en algunos casos existía la posibilidad de ganarse la libertad. Otros vivían en las condiciones más crueles y duras, víctimas de los caprichos de la sociedad o la crueldad de sus amos. Pero la dura realidad del día a día de la gran mayoría de los esclavos romanos era ciertamente difícil de superar.
Los romanos llevaron el exceso a nuevos niveles. Según Séneca, los romanos en los banquetes comían hasta que ya no podían y luego vomitaban para poder seguir comiendo. Algunas personas vomitaban en tazones que mantenían alrededor de la mesa, pero otros no se dejaban atrapar tanto en las formalidades. En algunos hogares, la gente simplemente vomitaba allí en el suelo y volvían a comer. Sin embargo, los esclavos son las personas por las que realmente debes sentir pena. Sus trabajos eran terribles. En palabras de Séneca, cuando nos reclinamos en un banquete, un esclavo limpia la saliva, otro situado debajo recoge el vómito de todos.